Bueno, este documento ya trae consigo pues los lineamientos de cómo debe de ser la convivencia escolar. Entonces, pienso yo que si en un solo documento ya está todo esto estipulado, pues es más fácil. Se supone que esta educación que se da en México debe contribuir a la mejor convivencia humana. Bueno, desde los pedagogos se creía que esta necesidad de que los niños asistan a la escuela, incluso de que sea mixto niños y niñas, es para esa convivencia humana que se va a dar a lo largo de toda su vida y también para prepararlos para cuando sean ciudadanos, cómo van ellos a interactuar y realizar la toma de decisiones. También por eso hay mucho del trabajo en equipo colaborativo, los diversos comités que se organizan. Recuerdo que cuando pues estudiaba hace muchos, muchos años, había un pensador que decía que el ir a la escuela podía potencializar tanto tus habilidades sociales como tu sana pues convivencia, que en ese entonces no se utilizaba tanto esa palabra, pero como tu sano desarrollo en sociedad, como también el alejarnos de las doctrinas ya muy dogmáticas y de esta parte donde ya pues se llega a, a tomar enseñanzas, ya sea por una secta o por un, pues no sé, por un grupo al que se pertenezca, en donde ya se rompe con una socialización sana o adecuada. Incluso se decía que el que un niño asista a la escuela puede aminorar esta reproducción de esquemas violentos que a lo mejor pueda tener en casa, porque en la escuela está aprendiendo a convivir en un ambiente sano, a interactuar en un ambiente adecuado, que al momento de su niñez le puede dar al niño esa armonía o ese equilibrio que tanto requiere a lo mejor, que a lo mejor unos lo requerimos más que otros en ciertos momentos de la niñez y de la vida, pero también para construirle estas circunstancias sociales adecuadas a su vida futura. Incluso se dice que muchos niños que toman la educación en casa, sobre todo en los países donde esto es fácilmente permitido, como por ejemplo en Estados Unidos, eh, estos niños que toman la educación en casa pueden estar incluso pues siendo adoctrinados por los papás o por el grupo social al que pertenecen y a lo mejor estas doctrinas a veces son tan erráticas que rayan en el rompimiento o el desquebrajamiento social de su estado, de su nación, e incluso muchas veces se infundan pues odios, ¿no? Como el terrorismo y estas personas que explotan con bombas, cosas ya muy raras, ¿no? O algunas sectas que también tienen unas ondas muy raras. Y entonces el que todos vayamos a la escuela o que hayamos ido cuando fuimos niños potencializa todo este intercambio de ideas, toda esta diversidad que confluye, tanto para que en el momento el niño pues goce de la estabilidad, de las sanas relaciones, de la compañía, como en su futuro. Y me llama mucho la atención esto de cuando las escuelas comenzaron a ser mixtas. Recordaremos que hace muchos, muchos años, cuando estaba el Porfiriato, luego Benito Juárez, empezaron las escuelas estas de los cantos y los cantonales, que generalmente se ubicaban en, pues, en ciudades, sino del todo ricas, pero sí con cierta funcionalidad, a lo mejor comercial e incluso con cierto poder eh, político. Entonces, por ejemplo, en Orizaba y en Córdoba fueron de las primeras ciudades, localidades, como lo quieran llamar, del estado de Veracruz, que tuvieron sus escuelas cantonales, al igual que Jalapa y el puerto de Veracruz. Entonces, ahí primero empezaron las escuelas
pero asistían puros niños hombres, porque se creía que la educación pues era para los hombres, y las mujeres a lo mejor tenían una especie de institutriz o de pues nana con más cualidades, dependiendo de qué tan buena era la economía de su familia, o las mandaban a lo mejor a internados con monjitas, ¿no? Al principio, cuando empezaron las escuelas, eran generalmente internados con monjitas, no era la educación como era ahora, y las niñas por lo regular se creía que ellas iban a bordar, a cocinar, a coser, pues si eran de la alta sociedad, obviamente no es como que les enseñaran a planchar y a trapear, pero bordar, tocar piano, el canto, las artes, y la lectura no era en pos del conocimiento. La lectura, si ustedes recuerdan, desde la Nueva España con Sor Juana Inés de la Cruz, la lectura sí era permitida a las mujeres y sí era hasta cierto punto difundida, pero por la literatura, la poesía, el canto, las artes. Entonces no era como que ellas fueran a leer un texto o un manual, supongamos, o ciencia, algo así, porque generalmente se les tenía relegadas de eso, al menos aquí en México, ¿no? Entonces, poco a poco, pues fueron surgiendo ya las escuelas primarias que primero tenían a lo mejor de primero a cuarto grado y después ya de primero a sexto grado. Pero en ellas pasamos de estos modales que se les enseñaba a las niñas de la alta sociedad y sí, los niños ya tenían una educación un poquito más, pues más de la mano de la ciencia, pero también, por ejemplo, los niños y niñas de familias con una economía pues media o baja, pues ni soñando podían asistir a una escuela, porque además ni siquiera podrían costear pues los materiales que iban a utilizar y no se creía de utilidad y pues además había mucho esto de las castas y el racismo y no iban a ser admitidos, ¿no? Entonces tenías que ser como que de muy buena familia, de muy buen rango, muy buena economía para que te recibieran, para que pudieras pagar tus libros o lo que fueras a utilizar y para que tuvieras ese derecho a la educación. Y con el tiempo, cuando ya, como les digo, ya empezó a haber de primero a cuarto de primaria y de primero a sexto de primaria, y que ya pasamos como a retomar más la ciencia y a dejar de lado el catecismo y el silabario de San Miguel. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasó? Que hubo un momento en el que ya las niñas tuvieron derecho a las mismas asignaturas que los niños, pero no crean que fue tan fácil, sino que fue una situación como bien mañosa, ¿no? Los niños tomaban esas asignaturas en su escuela y a lo mejor tenían la oportunidad de ahondar más en la ciencia o incluso en la escritura de textos, en las matemáticas, en experimentar, en la contabilidad también, ¿no? Pero las mujeres, aunque sí tenían derecho a lo mejor a una educación con las mismas asignaturas, pues generalmente se le daban menos horas a esas asignaturas. Y eso incluso pasó aquí en Orizaba, ¿no? Había unas escuelas que eran para niñas y otras para niños. Y a mí cuando me tocó hacer prácticas tanto en escuelas que habían sido para niños como la Enrique Laucher en sus inicios y que otras como la Miguel Hidalgo, que había sido para niñas también en sus inicios, tú veías la diferencia, como aunque ya después eran mixtas, todavía las maestras de antaño recordaban cómo había sido la educación y que los niños, en la escuela de niños sí había mayor uso y gestión de los recursos para computadoras, para ciencia, para todo eso, para libros. Y en la escuela que había sido para niñas, sí llevaban los mismos libros y todo, pero a mí las maestras, pues las de más años, pues me comentaban, sí, hija, dice, aquí les enseñamos a leer y a escribir, pero tú llévatela tranquila, no hay prisa, pues si no aprenden segundo no hay problema, porque son niñas, total, no pasa nada, pero eso sí, que no falten a la clase de danza y que hay que recordarle a los papás que la faldita y el traje
de tal danza, lo tienen que ir abonando desde antes, y que para el 10 de mayo es una danza, para diciembre es otra, para el Día de la Bandera es otra danza, y todos van a ir cambiando el vestuario, y un gastadero, porque un gastadero, pero era más importante la danza, las artes, y sí es bonito, ¿no? Que, pues que las niñas practican danza, yo no digo que no, que padre, ¿no? Pero considero que hubiera sido más padre que esos talleres a lo mejor hubieran sido extra clase o no sé, de algún modo, sin quitarle tanto tiempo a las matemáticas y vaya, a la lectura de la geografía, de la historia, a la propia enseñanza de la lengua, ¿no? Porque aquí lo que a mí me mencionaban, no, tú llévatela, dale, hay que hacer una que otra planita, pues total, tiene toda la primaria para aprender, porque son niñas y no urge. Entonces, bueno, a mí sí me impactó, así como de que pues yo también fui niña, pero como que no urge, o no tanto que uno los quiera ya apresurar, pero sí siento que sí había como ese machismo de que pues total ellas en la vida no lo van a ocupar, el conocimiento. Entonces, de esos elementos, alguien que observó dijo, no, pues ahora vamos a echarlos todos juntos en una escuela, porque es necesario que niñas y niños aprendan a convivir, y que el día de mañana, cuando pues formen una pareja, una familia, o cuando pues hasta entre primos, ¿no? Aprendan un negocio, una tienda, no sé, algún tipo de empresa, tengan estas pautas de cómo sobrellevarse, de cómo coexistir sin que haya violencia, sin que porque le dijiste que no a la niña llore, o sin que el niño para imponer de un golpe, ¿no? O sea, todas estas pautas que van a hacer que ambos se relacionen y en esta cultura de la paz. Y puede sonar a lo mejor pues muy absurdo, pero no hace tantos años que estas cosas no se tomaban en cuenta. Y en la comunidad donde yo trabajo siempre ha sido la escuela mixta, pero anteriormente tanto los papás como algunos de los maestros, no todos, pero algunos, separaban a los alumnos la mitad del salón niñas, la mitad del salón niños, y no se revuelven. Y yo siempre he sido de revolverlos porque yo crecí en un ambiente puramente mixto y revuelto, ¿no? Entonces es lo que a mí me gusta. Pero me decían algunos papás y mamás, no, pues los hombres que no jueguen con las niñas porque total, son hombres, hay que se den entre ellos y pues hay que se aguanten, ¿no? Y las niñas pues entre ellas porque si no los hombres pegan. Y digo, pero pues no a fuerzas le tienen que pegar, ¿no? Y pueden disfrutar su compañía, su amistad, ¿no? Tampoco vamos a casar a la niña con el primero que la salude, porque luego es en lo que las comunidades piensan, ¿no? Pero sí, poco a poco, no lo digo por juzgar a nadie, sino que te vas dando cuenta las ideas que tiene la gente y lo importante que ha sido integrarnos todos en las escuelas. Yo tuve el privilegio de crecer en una escuela mixta y fue, yo creo que algo muy decisivo pues, en mi vida futura y también al momento. Entonces, bueno, ¿por qué les comento todo este choro? Porque aquí tenemos en la pantalla, la educación en México debe contribuir a la mejor convivencia humana, pero no debe ser solo palabras o solo intenciones, sino que tiene que haber acciones, actividades, planeación didáctica de alguna clase, o a lo mejor no la clase completa de convivencia escolar, pero sí al final de la clase, a lo mejor, incluso cuando entre todos se hace una lluvia de ideas, el solo hecho de que los niños levanten la mano, esperen su turno, que los niños escuchen a las niñas, que las niñas escuchen a los niños, que ninguna idea se imponga, sino que todos opinen y puedan incluso contradecirse, pero tranquilamente. Todo eso ya es una sana convivencia desde mi punto de vista, porque incluso puede ser que ninguno de los dos niños ni la maestra tengan la razón, pero el estar escuchando ya otro punto de vista ya te lleva a un aprendizaje del respeto y de la tolerancia, esta coexistencia. Yo recuerdo que esto de convivencia antes no se usaba mucho, o sea, la palabra de convivencia, tiene poco tiempo que ya le pusimos convivencia. Antes a lo mejor era pues que convivan, ajá, era más así como, pues hay que convivan, hay que se entretengan, ¿no? Y ya después le dimos como una trascendencia mayor. Entonces, esta mejora de la convivencia humana ya va a estar
desde el mandato constitucional. Entonces ya vamos a encontrar algunos elementos de esta sana convivencia, incluso en el artículo 3º constitucional y en la Ley General de Educación. ¿Por qué lo hacen así? Porque es algo que, bueno, al menos a mí en la práctica se me haría muy obvio, pero para otra persona puede no ser tan obvio. Para alguien que no creció en un ambiente mixto como yo lo hice, puede no ser tan obvio y puede incluso no ser del todo necesario, pero sí, sí es muy útil. Entonces, bueno, este Programa Nacional de Convivencia Escolar, sus siglas son PENSE y encontramos hasta un curso en internet. Bueno, y tiene el propósito de favorecer el desarrollo de ambientes escolares pacíficos. Bueno, vamos a hacer hincapié en esto de favorecer el desarrollo de ambientes escolares pacíficos, porque, como les decía, es muy fácil tener la intención de que tus alumnos se lleven bien, tener la intención de que en la escuela pues tengan la oportunidad de convivir, de coexistir, pero ¿qué vas a hacer para potencializar eso, no? Porque puede pasar que, por ejemplo, en la escuela donde yo estaba, puede pasar que algunos niños pues se encuentran con sus primos, niños, niñas, conviven entre todos, a veces ni siquiera son de la misma edad o del mismo grupo, pero en el recreo se encuentran, se buscan, se llaman, y si son primos hermanos, pues más, ¿no? Pero también puede ser que en su familia a la niña le digan, ni te acerques a los niños, más que a tu hermanito y a tu prima fulanito, porque como está chiquito, ese sí cuídalo, ¿no? Y tú podrás decir, bueno, los niños al estar todos juntos van a convivir. No, hay niñas y niños que son bien obedientes, la verdad. No sé si les meten miedo, y ellos pues como se acostumbran lo internalizan, pero sí, hay niñas que si la mamá les dijo toda la vida no te acerques a los niños, no se les acercan y ni siquiera la encuentras caminando al lado de los niños, ni la encuentras comprando del lado que están comiendo los niños o jugando la pelota, ni se les acercan y tú puedes decir, bueno, ¿y por qué si ibas al baño te diste la vuelta y te regresaste antes? Y te dicen ellas, no, es que como hay mucho niño y están jugando, pues no, yo no me les acerco porque soy niña. Entonces sí, para algunos puede ser más necesario que para otros que a lo mejor y de todas formas no iba a ser un gran impacto, un gran cambio. Bueno, en esta tarea la actividad del docente es un factor fundamental para que los niños aprendan a convivir. Bueno, y el docente, habíamos quedado que el docente es un guía, un consejero. Muchas veces tú no vas a decirle las palabras exactas que va a decir un niño para convivir con otro, pero seamos realistas, a veces cuando ves que si algún niño no encuentra cómo, a veces sí le ayudamos, ¿no? Y no es porque queramos a fuerzas, pues pobrecitos, dominarlos y que digan lo que nosotros queremos. Pero sí, a veces notamos que hay algún niño que a lo mejor no sabe cómo disculparse o algún niño que a lo mejor tiene que pedir un lápiz prestado y no encuentra las palabras para decirle me lo prestas, porque está acostumbrado que entre niños se lo arrebatan o se dicen ya dámelo. Y entonces cuando le toca que le va a pedir prestado a la niña, pues él no encuentra las palabras y entonces sí, sí me ha pasado ver eso, que se quedan así como pensando, ¿y ahora qué le digo? No, bueno, tú ves en su cara, ¿no? Su cara de what. Y entonces sí me ha tocado que luego les digo, no, pues mira, sea amable, pero aún así como que no les cae el 20 y ya les digo, no, pues dile, oye, no traje mi lápiz hoy, pero veo que tú traes dos, traes tres, pues quiero ver si me prestas uno, por favor, o me podrías prestar uno y ahorita te lo devuelvo, o el sacapuntas. Y a veces sí, hasta palabras ponemos en su boca cuando vemos que no encuentran las palabras, cómo decirlo, o que aquellas que encuentran no son de todo amables. Entonces, el docente, aunque ciertamente es un guía y un facilitador, muchas veces sí, dependiendo del caso, interviene de más. Yo considero que esto va de la mano con la equidad, ¿no? Tú cuando ves que a un niño sí le falta mucho por desenvolver este diálogo amable, pues sí le apoyas más, ¿no? También hay muchos espacios de reflexión. Muchas veces estos espacios de reflexión pueden darse sobre todo en las asignaturas de formación cívica y ética, en el tiempo que se le da a estos materiales del PENSE, porque hay libros para los niños de todos los grados.
pero también pueden ser en las demás asignaturas. Sobre todo considero que la convivencia escolar se puede ejercitar muchísimo en el patio cuando sales a jugar con los niños, llámese educación física, una ronda, porque para empezar en la ronda, para que gire la rueda, pues necesitas que todos estén tomados de la mano, que vayan a un ritmo, a una velocidad. Si alguno se aloca y se jala, pues ya no sale bien, se empiezan a jalar y ya ni siquiera es que entre ellos se puedan lastimar, sino que pues ya la ronda ni se entiende. Entonces, estos niños que tú vas, digamos que organizando para las diversas actividades, van ejercitando esa convivencia, la van practicando, ¿no? Hasta el modo en que no es lo mismo que te agarre la manita a que te torza la manita, ¿no? Porque luego también hay chamaquitos gandallas que ya le están torciendo la muñeca, ya le están haciendo manita de puerco, otros que no le quiere agarrar la mano y le agarra del suéter, también pasa, ¿no? Pero ya después de todo el año, pues ya le agarra la mano y pues ya dice, pues ya es normal, ¿no? Y se van acostumbrando, ¿no? Habrá otros que la misma mamá se queje, ¿no? ¿Por qué mi niño está jugando con las niñas? ¿Por qué mi niña está sentada con un niño, no? Y también hay que calcular, ¿no? Que sean, pues si la niña es bien tranquila, pues también un niño que le dé seguridad, confianza, ¿no? O si el niño es amable, también no ponerle una niña que va a estar pegando, porque pues de los dos géneros, cuando son pequeñitos, pues hacen de todas las acciones habidas y por haber. Entonces, bueno, otro de los elementos donde podemos ejercitar esta convivencia, les decía, es que yo considero que hay muchos, yo creo que casi todo, casi en todo actividad, en todo lo que se vive en la escuela se da esta convivencia, pero hay unos momentos en donde se puede dar la reflexión. Incluso recuerdo que en geografía, cuando se ve la biodiversidad, pues hace esta reflexión de el cuidado, la protección de la biodiversidad, del ambiente, de los suelos, de las plantas, de lo natural, y también pues de los demás seres humanos, ¿no? Entonces hay, yo diría que a lo mejor pequeños momentos en donde podemos hacer énfasis en esta reflexión o en estos elementos. Bueno, este manual que tenemos aquí, que apenas estoy proyectando, se elaboró con el fin de apoyar a los maestros a crear un clima de convivencia pacífica, incluyente y democrática en los salones de clase. Bueno, incluyente que todos estamos incluidos, seamos niños, niñas, chaparritos, altos, y eso de la inclusión, de que si soy sordito o disminuido auditivamente, disminuido visualmente, y también aquí esta democracia en los salones, por ejemplo, cuando hacemos una votación o cuando pedimos la palabra y levantamos la mano, es porque todos tenemos derecho a. Qué injusto sería que dijéramos, bueno, en esta clase levanten la mano para opinar, pero solo los hombres, porque las niñas nada más vinieron a ver, no, qué feo sería, ¿no? Pero sin lugar a dudas habrá habido algún momento en la historia en que sí alguien haya hecho ese tipo de comentarios, ¿no? O que al revés, ¿no? Puede haber a lo mejor una maestra que odia a los hombres por razones personales y también diga, solo la opinión de las mujeres cuenta en este salón, ¿no? Entonces, sí tenemos que erradicar todas esas prácticas, sea de la índole que sea, y votar por la democracia en los salones de clase. En este manual se ofrecen técnicas de manejo de grupos sencillas y útiles para orientar situaciones cotidianas en las aulas. Bueno, yo considero que esto es importante revisar estas técnicas de manejo de grupos sencillas, porque como les decía, muchas veces son elementos sencillos, pequeños, pero que nosotros le podemos dar cierto énfasis o pues ya con la práctica aprendemos cómo manejarlo, ¿no? Y también cómo plantearlo en palabras que a los niños les sean, pues es que no lo entiendan, porque yo decir entendibles, sino que haya esta contextualización, esta cercanía a su vocabulario y a sus situaciones cotidianas, ¿no? Porque muchas veces los sermoneamos y les decimos, no, tú debes de amar a tu prójimo. Y habrá muchos niños que no saben quién es el prójimo, ¿verdad?
Entonces, a lo mejor y si le decimos, no, mira, entre compañeritos se deben de respetar, mira, a ti no te gustaría, piensa que fuera al revés, no estaría padre, ¿verdad? Y no nada más imponer, sino este tipo de diálogo donde invitas a la reflexión, donde preguntas, y sí te quita mucho tiempo, porque no voy a negar que te quita mucho tiempo, pero yo pienso que al final del día lo vale y que incluso ya después de unos meses así, después hasta te ahorres mucho tiempo por esta misma autonomía que ya toman los niños en cuanto a su propia convivencia en el aula. Y como nos dice aquí, que estas técnicas van a ser útiles para orientar situaciones cotidianas en el aula. Esto es muy importante. Si vamos a tener la oportunidad de revisar el estudio de casos, por ejemplo, en formación cívica y ética, pero es muy importante identificar situaciones cotidianas del aula que a lo mejor no impliquen, y si un compañero asesina a otro, no, porque eso, gracias a Dios, difícilmente ocurriría. Pero sí, situaciones cotidianas como, bueno, ¿y qué pasa si su compañerito toma el lápiz suyo sin pedírselo? Luego, ¿cómo haces para pedírselo? ¿Qué diálogo entablas con él? ¿O simplemente se lo arrebatas, le das un golpe, chillas? O sea, todas estas situaciones cotidianas que a ellos a lo mejor un lápiz es tema de vida o muerte, porque sí implica muchas cosas para ellos, como cuando en su casa, ¿no? Un carrito, ¿no? Como cuando decía una psicóloga que nos daba clases hace muchos años, que decía, es que ¿por qué le dices a tu hijo que preste sus carritos cuando tú no prestarías tu carro? No le dirías a otro adulto, ah, sí, te lo presto, ahí luego me lo traes. Pues no. Dice, es más, ni un ratito se lo prestas porque lo va a ensuciar y además es tuyo, ¿no? Y sí, o sea, identificar qué es lo que a ellos les importa. A lo mejor cuando tú ves un rayón en el cuaderno, tú podrás decir, ay, chamaco cochino, ¿no? Pero realmente pues no es algo, pues digamos, tan significativo para uno como adulto, igual y le puedes decir, no, pues bórrale. Pero a lo mejor para ellos, si ya hicieron su tareita y alguien se las rayó, pues ha de ser mucho coraje, ¿no? Que alguien se las raye e incluso quieran cobrar venganza, etcétera, ¿no? Entonces, identificar estos elementos para que a partir de estas situaciones cotidianas del aula podamos desarrollar esta sana convivencia. Y también con este manual del PENSE, pues apoyarnos y enriquecer pues tanto lo teórico como lo práctico que ya tenemos del tema. Miren, el docente podrá aplicar estas técnicas y adaptarlas conforme a los contextos específicos de su grupo, la edad, las etapas de desarrollo de sus alumnos. Si ya tuviéramos, pues adolescentes, no van a tener los mismos intereses que unos niños de 10 años, ni lo mismo que los chiquititos que acaban de entrar a la primaria y que muchas veces entran con 5 años y medio. Yo los veo mega bebés y luego hasta me remuerde la conciencia cuando hay que exigirles que hagan la tarea, porque ponen carita de no, por favor, y sí, te remuerden el corazón porque están muy pequeños, ¿no? Pero vaya, no van a tener los mismos intereses ni va a implicar lo mismo, porque muchas veces puede ser que a lo mejor los niños sí o los adolescentes sí alcanzan a entender que un lápiz solo es un lápiz, pero su mamá no les va a comprar otro y ya a esa edad ya están muy conscientes de eso, ¿no? Entonces también las implicaciones de las situaciones y qué elementos son las que complican, porque puede ser que a lo mejor si uno de los niños se quiere negociar esta convivencia, pero otro u otros dos no quieren, ¿qué es lo que va a pasar, no? Y hasta dónde les vamos a permitir cierta libertad y hasta dónde también hay que explicarles que el día que pierdan los estribos, por mucho que los pierdan y que desafíen a la autoridad, deben de tener conciencia de que la seguridad física de ellos y de sus compañeros nunca debe estar en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces si llega el momento que un niño se cansa y va a decir, pues no me respeta, lo voy a enseñar a respetarme, y pues es un acto muy humano, y cuando lleguen a ese punto, pues ya no les va a importar que los vayas a regañar o no, les decía, o sea, no le van a tener importancia a la autoridad, pero sí remarcar la importancia siempre y en todo momento de resguardar su propia integridad, su seguridad y la de sus compañeros,
porque también ha habido niños que, pues en algún acto de vendetta, se lanzan uno contra otro con las tijeras, con el compás, y algunas veces sí se llegan a lastimar muy feo. Incluso con el lápiz hay unos que se atacan, y aunque sea muy espaciado que ocurran estos elementos, sí hay que remarcarles mucho la búsqueda de su propia seguridad y de la de sus compañeros. Bueno, este manual para el docente de educación primaria va a servirnos para apoyar la consolidación de una escuela libre de violencia, en la que se fomente la cultura de la legalidad y el respeto de los derechos humanos. Entonces, la convivencia va de la mano de la libre violencia, de la escuela libre de violencia, de la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Este documento ya tiene un par de años. Ah, por Dios. Pero también en estos últimos, pues yo diría 2 años, a lo mejor 2020, 2021, ha habido mucho este elemento de la cultura de la paz. Entonces, como se fijan aquí ustedes, tenemos escuela libre de violencia, cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos, pero también entra mucho esto de cultura de la paz. ¿Qué es la cultura de la paz? Bueno, la cultura de la paz tiene esto del libre de violencia con los derechos humanos y con la legalidad, como que engloba las tres la cultura de la paz. Entonces yo aquí le agregaría esta cultura de la paz. Y también que engloba esta cultura de la paz. La cultura de la paz engloba la situación socioemocional, que también va a ser muy importante que el niño conozca sus emociones, las aprenda a manejar, aprenda incluso a desahogarlas sin lastimar a nadie, como esas cápsulas que sacaban antes en Nickelodeon y en Sassy, esos canales para niños donde decían al niño, ¿no? Si tuviste un mal día, una mala semana, ya no puedes más, tienes ganas de gritar, de golpear, busca un patio amplio, a lo mejor de tu casa, y hasta el fondo vas y gritas con todas tus fuerzas y grita y grita y grita y grita y zapatea y sácalo, ¿no? Que no se te quede dentro, ¿no? Y incluso el desahogar alguna emoción cuando ya no la puedes manejar también forma parte de esta cultura de la paz, porque te estás autoconociendo, te estás, pues es que la emoción no es que la tengas totalmente controlada, pero sí puedes, digamos que, hacer un manejo hasta cierto punto de ellas adecuado y que no te va a dar ni esta actitud violenta, ni problemas, ni discusiones o que te lastimes, ¿no? Mejor gritar en el fondo de tu patio que romper un cristal de tu casa y cortarte tu mano, ¿no? O algo así, ¿no? O golpear a alguien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Empezamos aquí con la autoestima. Me reconozco y me quiero como soy. Entonces, aquí si se fijan, se nota que esta convivencia escolar va a estar muy pegada a la convivencia escolar con lo que les decía yo, la cultura para la paz, que engloba derechos humanos y no violencia, y también este autoconocimiento, metacognición de uno mismo, de sus emociones, las habilidades socioemocionales, porque después, ¿qué voy a hacer con esas emociones? Porque vivo en sociedad, cómo las voy a manejar, cómo voy a interactuar con mis emociones y las demás personas. También tiene mucho que ver con las asignaturas de formación cívica y ética y con educación física, porque si ustedes recuerdan, en educación física se ve mucho esto de la autoestima y la imagen corporal, el, el lenguaje corporal, imagen corporal, la corporeidad, el conocimiento de mí mismo. Oh, por Dios. Bueno, la autoestima es quererse a sí mismo.
dándose a uno mismo apoyo, motivaciones, valorarse, entenderse, no sintiéndose más ni menos que otros, sino iguales. Autoestima es la capacidad de reconocer tanto las habilidades como las limitaciones propias, así como las necesidades reales para obtener la aceptación plena de uno mismo. Por un lado, la autoestima se trata de una fuerza innata en el individuo que impulsa y posibilita su desarrollo. Por otro, una capacidad que se consolida y fortalece día a día con el cúmulo y la asimilación de experiencias. Un autoconocimiento firme permite el conocimiento, el amor y la comprensión de la propia persona, lo que a su vez facilita el conocimiento, el amor y la comprensión a los demás. Bueno, aquí me gustó mucho que ya venga pues descrito qué es la autoestima, porque a partir de estas líneas que acabamos de revisar, podemos incluso nosotros marcar pautas de acción, tanto para nosotros mismos como docentes, como para los alumnos. Recordemos que los docentes también somos seres humanos, entonces a lo mejor yo estoy notando que en esta autoestima quizá no del todo yo tengo esa capacidad de reconocer mis habilidades y mis limitaciones. Quizás cuando me topo con mis limitaciones me molesto y no lo quiero reconocer y me anecio, no, yo soy la mejor en matemáticas, aunque no pueda yo ni sumar 2 más 2, ni multiplicar 4 por 4, o a lo mejor al contrario, no soy capaz de reconocer mis habilidades y digo soy una tonta, todo lo hago mal. Entonces, también empezar desde el propio docente como ser humano, reconocer estos elementos, enriquecerlos en uno mismo, buscar esta transformación interna para poder con los alumnos. Un momento. Así, el propósito de este tema es que el maestro favorecerá el proceso de autoconocimiento del alumno mediante el autocuidado y la valoración de las cualidades, pensamientos, sentimientos y comportamientos que los hacen seres únicos y especiales. Y aquí tiene una pestañita donde dice maestro, este espacio para usted. Antes de trabajar con el tema con los alumnos, dedique unos minutos para realizar la siguiente actividad. Y es ahí donde les digo que el propio docente se reconoce como ser humano y empieza a realizar la actividad en función de que él mismo necesita autoconocerse, ¿no? Por ahí dicen, nadie da lo que no tiene. Y aquí tiene unas preguntitas y que mire sus manos y que, ajá, ese tipo de actividad sí me resulta agradable. Luego te invita a reflexionar con unas preguntas. Conoce los gustos, los intereses y las capacidades de sus alumnos. Eso es muy importante y es parte de estos elementos que se van a revisar en el perfil profesional docente. ¿Qué tanto conoces a tus alumnos? Y ahí va a entrar su edad, sus gustos, su contexto, sus características físicas, psicológicas, todo lo que engloba el desarrollo humano en la edad en la que están tus alumnos y también, como les decía, la parte contextual y hasta dónde tú te vas a servir de eso para enriquecer tus clases, aquí también con el tema de la autoestima. Otra pregunta muy importante, ¿retroalimenta las cualidades de sus alumnos para fortalecer su autoestima? ¿Cómo lo hace? Aquí tiene algunas recomendaciones también. Toma decisiones con tranquilidad y confianza. Eso es algo muy importante. A lo mejor en nuestra vida personal
estamos pasando por una situación difícil, estresante o algún problema económico, familiar, etcétera, y nos lo llevamos a la escuela y entonces ya cuando tomas decisiones estás como muy nerviosa, como muy intranquila y lo empiezas a proyectar con los niños, ¿no? Ya ves los niños nerviosos, ¿no? Y ya ellos mismos, o estás bien gritona y ellos mismos ya no tienen confianza, ¿no? Ya no me dicen, ay, me va a dar el zarpazo aquí, la leona, ¿no? Entonces hay que tomar las decisiones con tranquilidad y con confianza y proyectar eso para que los niños tengan esta recepción y esta percepción de esa tranquilidad y esa confianza. Se atreve a decir sí o no de acuerdo con lo que cree más conveniente y lo expresa con seguridad. Es flexible y aprende de sus errores. Entonces, miren, por un lado, tú tienes que expresar con seguridad las cosas. No, pues no quiero, gracias, no quiero, no me vas a obligar. Pero por otro lado también hay que ser flexible, no de, no, te dije que nada, que no, tampoco, ¿no? Entonces, llegar como un equilibrio y cómo estos equilibrios, si se van dando en el aula o si no. O sea, hasta dónde podemos ser flexibles con los alumnos, hasta dónde no, y cómo lo llevas a cabo, ¿no? A lo mejor yo le dije a los niños que pintaran un mapa y los niños lo pintaron de otro color. Entonces, tú puedes decir, pues no, pero tenemos docentes que a lo mejor nos ponemos muy erráticos, enojados de que por qué no pintó el mar azul marino 03, como le dije, y por qué lo pintó azul cielo, ¿no? Entonces, estas actitudes podrían ser un reflejo de, pues, de nuestras propias situaciones conflictivas, pero recuerden, debemos de tratar de moderarlas en el aula por esta necesidad de que los niños crezcan en un ambiente de seguridad, confianza, tranquilidad. Bueno, ¿por qué trabajar el tema autoestima? Me conozco y me quiero como soy. Y aquí nos viene explicando nuevamente sobre la autoestima, que es la percepción valorativa en sentido positivo de las personas tienen de sí mismas, que aunada a la capacidad de comprender, adaptarse y responder a situaciones del medio que los rodea, contribuye a mejorar su calidad de vida. Y nos da algunas pautas para seguir en el aula. La escuela y la familia tienen un papel relevante en la formación de la autoestima de los niños. Y bien, fíjense bien, como docente hay que llamar a cada alumno por su nombre, hacer contacto visual con el alumno, no nada más voltearse y, sí, déjame verlo, no, o sea, sí, hablarla de frente, ¿no? Reconocer cuando ha hecho algo correctamente, decirle, muy bien hecho, acompañar en la valoración tanto de sus virtudes como de sus limitaciones o potencialidades, conocer y promover sus talentos, capacidades y habilidades, escuchar atentamente sin juzgar, creo que esa es la más difícil, buscar juntos soluciones a las dificultades que se le presentan, retroalimentar su trabajo diario en clase, evitar juzgarlo o etiquetarlo. Miren, esta de escucharlo sin juzgarlo y evitar juzgarlo o etiquetarlo, muchas veces por nuestras propias costumbres se nos hace difícil, ¿no? A veces decimos, ese es el niño que nunca está bien en nada, o es el niño de los 8, o y ya lo estamos etiquetando, a lo mejor no es con mala intención, pero pues ya lo estamos haciendo. Entonces, permitirnos que haya esta flexibilidad, porque a lo mejor ese niño que tú podrás decir que en la escuela pasa sin pena ni gloria, después te da la sorpresa de que fue el que salió mejor en el examen, ¿no? O de que incluso fue a representar a la escuela en la olimpiada, ¿no? Luego es el niño que pues ni se te ocurría que él fuera a ir, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces como los etiquetamos, no, nada más tal es el que sabe. O los otros son retontitos, o los otros nada más ahí pasan sin pena ni gloria. Y no, o sea, los estamos etiquetando, ¿no? Entonces, a todos darles, a todos tratar de que disfruten de ese derecho a la educación. Y pues sí, algunos no le van a tomar mucho aprecio, pero habrá otros que a lo mejor en el momento menos pensado van a despegar y van a desarrollar o hacer uso de estas habilidades de la escuela, estas habilidades académicas, o incluso, ¿no? Que en su futuro van a continuar estudiando la secundaria, el bachillerato o la universidad,
porque desde esta educación básica se sintieron identificados con la vida escolar, porque también es eso, mucha gente que no estudió una licenciatura o que no acabó el bachillerato, no es que le faltaran neuronas ni que tuvieran menos cualidades que los demás. Muchas veces fue esta falta como de sentirse bien en la vida escolar. Entonces, ahí es donde entra el maestro de educación básica. Y a quien retroalimenta su trabajo diario en clase, pues sí, o sea, dentro de lo posible, pero sí tratar de, mira, bien hecho, mira, ya vas mejorando, mira, y muchas veces, bueno, yo a veces sí digo palabras que a lo mejor podían tomarse como grosería, no son groserías, pero los niños ya saben, ¿no? Que pues luego me río con ellos y les digo, esa letra que dice supongamos, en vez de uña, uño. Ahí dice uño. Y ya me dice el niño, no, dice uña. Le digo, no, yo ahí dice uño porque las dos son us. ¿Qué le falta? Y ya corren por su lápiz y la cierran, pues están riendo. No lo hago como para ofenderlos, para exhibirlos, pues nada más se lo estoy diciendo el mismo. Pero ya hasta saben que a veces, aunque salga una sonrisita o lo que sea, pues es como nos llevamos, no por ofender ni mucho menos, sino porque a veces en el trato cotidiano, pues a veces hasta aprende uno como cierto lenguaje interno con sus alumnos. Bueno, aquí también nos habla de los éxitos personales, los logros frente al grupo que los hacen sentirse especiales. Luego está el tema 2, reconozco y manejo mis emociones. Pues yo creo que ni como adultos es fácil esto. Bueno, cuanto más abiertos estemos hacia nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Daniel Goleman. Vamos a hacer el reconocimiento de 4 emociones básicas: felicidad, enojo, tristeza y miedo. Bueno, estas son las 4 básicas, ya de ahí salen más, pero son emociones que pues todo niño y todo adulto pues fácilmente va a reconocer. Eh, para edificar los principales sustentos del autoconocimiento, nos va a ayudar a regular nuestras emociones, a ser más asertivos y ser empáticos con otros. En esa empatía yo pienso que entra el ponerte en su lugar. Bueno, ¿qué harías si fueras tú? ¿Cómo te sentirías si alguien se comiera tu desayuno? No estaría padre. Pero también no solo ponerse en su lugar, sino, ¿cómo decirlo? Pues percibir cuando se está causando algún dolor ajeno o alguien a lo mejor si se lastimó su manita pues le duele y a lo mejor no te vas a poner en su lugar, pero desde el momento que sabes que alguien está pasando por una situación difícil, pues nace ese compañerismo o ese a ver en qué ayudo, en qué apoyo, y esto es parte de lo que vamos a buscar con los alumnos. El maestro propiciará que el alumno identifique su derecho a expresar lo que siente, piensa y necesita de manera respetuosa y sin dañar a los demás ni a sí mismo. Eso es algo muy necesario porque yo pienso que así te dicen, expresa lo que sientes, en algún momento te puedo convencer y lo vas a expresar o lo que piensas, pero a lo mejor lo expresas a gritos porque explotas, porque estás en desacuerdo con algo, o a golpes, o a lo mejor, pues como nunca te dejaban opinar, pues ahora no sabes qué hacer y reaccionas mal, ¿no? Entonces, esta parte donde lo detalla de manera respetuosa y sin dañar a sí mismo ni a los demás, considero que es algo que hay que remarcar con los niños. Si no te gusta, pero dilo de manera respetuosa, ¿no? A mí cuando los niños me ofrecen un taco, le digo, ay, muchas gracias. Nada más déjame preguntarte antes si pican, porque yo no como picante ninguno. Pero no es grosería, yo de por sí no como picante. Y luego algún niño me dice, no, pues sí, es de chile habanero, un taco de puro chile habanero. Y les digo, es que no soporto el picante, de veras yo no como picante, ¿no? Y luego así como que no me creen, ¿no? Y le digo, mira, pregúntales a los demás y verás. Y ya le dice, sí, ella no come picante. Entonces, en algún momento, pues va a ser incómodo porque no le quiere hacer la grosería a los niños o entre ellos, ¿no? Yo creo que entre ellos no es incómodo. Nada más ellos tienen que tratar de no lastimar, herir la susceptibilidad del otro, ¿no? Uno como adulto sí como que se siente incómodo, ¿no? Pero sí estas aclaraciones donde pues sí o no se puede,
pero de manera respetuosa, sin decirle, ay, no, guácala, de chile en el taco, no, pues no, no es necesario, ¿no? Y bueno, aquí en la parte de los maestros, antes de trabajar el tema con los alumnos, hay que destinar unos minutos para evaluar nuestra propia inteligencia emocional. Y en estos ejercicios la honestidad y la objetividad van a ser fundamentales para que el resultado refleje la realidad. Entonces, yo como maestro voy a ir realizando estas acciones o estas actividades de analizar, de realizar un autoconocimiento. Y miren, aquí trae hasta para palomear siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces. Me doy cuenta cuando empiezo a enojarme o a estar a la defensiva. Eso es bien importante, ¿no? Cuando hace calor, yo sí me enojo bien rápido. Hay que refrescarme. Y así, ¿no? Vas a identificar estos elementos, porque si tú no eres capaz de identificarlos, o sea, ¿con qué cara para empezar les vas a exigir a los alumnos que los identifiquen o les vas a pedir que lo realicen? Y además, pues te va a dar pautas para incluso poner ejemplos a los niños y también para, como les decía, para enriquecer este ambiente de confianza. Ahora, ya que realizaste esta tabla, vamos a realizar una reflexión con las preguntas de reconozco mis emociones y sé cómo manejarlas. ¿Cuál es la importancia del papel que tienen las emociones en mi trabajo y en mi vida diaria? ¿Sale? Eso también es importante. Hay gente, pues yo digo que bien chistosos, pero no va a ser chistoso, pero me he hecho el comentario de que la maestra siempre tiene que gritar en el salón y gritar no como yo que hablo fuerte para que todos los días me escuchen, sino gritar así como de que se sienten, que se apuren, que están esperando. Porque si no, los chamacos, que para esta persona son como borregos, se les salen del huacal. Y me dio mucha risa porque, pues digo, yo lo pienso, qué idea, ¿no? Cada aquí en su cabeza, ¿no? Y pues sí, habrá días en que sí sea necesario, yo no digo que no, pero a su toda la vida estar así como, pues como con un policía ahí en el aula, no, un capataz ahí, no, hombre, no ha de ser agradable para los niños y cuál convivencia, todos reprimidos ahí. Pero les digo, o sea, cada cabeza es un mundo. Y entonces, gracias a estas reflexiones, vamos viendo, pues la estoy regando y cómo puedo mejorar yo, y cómo puedo dejar mis emociones de mi vida diaria un poquito a un ladito, que me esperen un rato, porque aquí estoy en el trabajo y los niños merecen este ambiente de confianza y no que ellos estén recibiendo mi molestia porque me peleé con la pareja, ni mi tristeza porque se me murió alguien, ni mi desolación porque, o mis problemas económicos, pobres niños, o sea, no son mis psicólogos como, ni tampoco son pues mis esclavos como para que tengan que estar sufriendo mis bajones de ánimo. Bueno, ¿por qué trabajar el tema reconozco y manejo mis emociones? Las situaciones de violencia que se presentan en las familias, la escuela o la calle se asocian, entre otros factores, con un mal manejo de las emociones. Y es bien difícil en este manejo de las emociones y la interacción. Yo tengo que pues hacer por manejar mis emociones, pero también con la persona que estoy hablando. Y si somos 2 o 3 o 4, pues entre todos. Puede ser que haya uno que no tiene ni interés y entre los demás nos apoyemos para sacar adelante las cosas, pero puede ser que ese que no tiene interés nos tumbe todo el trabajo de equipo, el partido de fútbol, no sé, la ronda, ¿no? Entonces, sí hacer mucho hincapié de que entre todos participar en estas actividades y de que cada uno vaya realizando estos ejercicios a fin de enriquecerse a sí mismo y a la interacción con los otros. Entonces, fíjense bien, la escuela va a cumplir con la función formativa que le corresponde y va a desarrollar en los alumnos la capacidad de identificar, manejar sus emociones y sentimientos. Entonces, aquí los niños, en este segundo tema, van a distinguir en qué situaciones pierden el control y cómo lo expresan.
En el tema 3, convivo con los demás y los respeto. Esto es bien difícil, hasta como adultos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, yo soy bien buena para convivir. Y fíjense que yo a las personas que más he oído que hacen alarde de, ay, luego son las que, las que su convivencia no es de lo más sano y, y, y plausible, pero como les decía, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, bueno, en este convivo con los demás y los respeto. Considero yo que como docentes tenemos que poner el ejemplo, ¿no? Imagínense que yo me grito con nuestro maestro y le digo improperios y palabrotas y ofendo a toda su familia y llego a lo mejor a agresión física, aventándole un cuaderno, pues cosas así. Y los niños me están viendo, pues entonces, ¿cuál ejemplo estoy dando, no? Entonces yo considero sí va a haber momentos en los que todos como seres humanos nos tenemos que defender, pero si podemos evitar que este tipo de discusiones se den en el horario escolar, estando los niños presentes, mejor, ¿no? Ojalá y fuera posible que cualquiera que quiera discutir fuera terminando el horario escolar. Y si no, pues buscar el modo de darles el avionazo, no sé, porque, o buscar que si alguien está muy pesado, pues con argumentos, rebatir estas situaciones, ¿no? Porque si somos el ejemplo y empezamos a no convivir con los demás en un marco de respeto, pues, ¿qué le estamos diciendo a los niños? Se entiende por habilidades sociales al conjunto de conductas que presenta una persona dentro de un contexto interpersonal. Al expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de una forma asertiva, lo que permite resolver problemas inmediatos y disminuir la presencia de futuras dificultades. Estas conductas aprendidas facilitan y mejoran la relación con los otros. Fíjense que a mí me tocó un comentario sobre, ¿y ahora qué vamos a hacer en educación emocional? Y sí es algo muy nuevo, pero si nos acercáramos a estos materiales, pues ahí ya tendríamos como algo con que empezar. El profesor favorecerá que el alumno conozca la importancia de la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad como elementos que contribuyen a la prevención de situaciones que lastiman a los demás. Como les decía, esta empatía no solo va a partir de tú qué sentirías si estuvieras en su lugar, sino también lo estás viendo que sufre, pues no le vas a dar más sufrimiento o más molestias, ¿no? Ahora, en el espacio que es para el maestro, en esta parte es donde el maestro se analiza, se autoconoce y parte de sí mismo antes de entrar con los alumnos. Disponga de unos minutos para reflexionar y conteste lo siguiente. ¿Cómo es la convivencia que usted tiene con los otros integrantes de la comunidad escolar? Llámese alumnos, maestros, directivos, padres de familia y madres de familia. Habemos docentes que entre docentes somos muy cuates, con el directivo más o menos, con los niños echamos relajo. Pero llegan los padres de familia y, no, usted no tiene nada que hacer aquí, señor. Ya dejó al niño, ya, váyase. Y sí, yo entiendo que habrá padres de familia que pues, no tienen nada que hacer y nada más quieren ir a echar chisme, ¿no? Pero seamos honestos, muchas veces no sabemos cómo manejar esa interacción con los padres de familia y puede ser que el padre de familia tal cual tiene la intención de saber cómo va su niño, qué hace falta, o de comunicarte, ¿no? Que a lo mejor tuvo calentura y por eso no había venido 3 veces a clases. Y muchas veces no los dejamos ni que nos explique nada, ya los estamos corriendo, ¿no? O que a veces no utilizamos las palabras más adecuadas, ¿no? Podría ser un docente que a lo mejor sí dice, no, pues tengo poquito tiempo, señores, no los puedo atender, pero en otro momento, con gusto, el día de hoy no va a ser posible, pero ya está siendo siquiera educado, ¿no? Pero habrá otros que sí nos pongamos bien intensos y ya, lárguese, ya, que vino, que no sé qué. Y eso, además de ser un trato poco amable y poco educado, pues obviamente va a ser un elemento o un área de mejora, ¿no? Entonces, ¿cómo es la convivencia que usted tiene con los otros integrantes de la comunidad
escolar. Con base en su experiencia docente, ¿considera que ha cambiado la forma de convivir en las escuelas en los últimos años? ¿En qué forma se ha manifestado dicho cambio? ¿Considera que en su escuela y en su grupo se respeta y valora la diversidad de la convivencia cotidiana? ¿En qué situaciones observa esta actitud? ¿Qué propondría para promover el respeto y mejora de la convivencia en la comunidad escolar? Fíjense que esta última pregunta me resulta muy importante para reflexionar qué propondría para promover el respeto y mejorar la convivencia en la comunidad escolar. Tuve un directivo hace muchos años que decía es que para los valores y para la convivencia, los niños lo aprenden a través de fábulas y cuentos. Entonces, al terminar cada acto escolar, les vamos a leer una fábula o un cuento y vamos a tratar como de ilustrarlas o poner algún elemento y hacer preguntas para que los niños pongan atención. Y sí es cierto, podría parecerte algo así como, ay, un cuento. Ay, sus actividades de hace 30 años. Pero sí, a los niños sí les gusta y sí, bien contentos contestan. Entonces, estos tipos de elementos, ¿qué propondrías tú, no? A cada uno se nos ocurre algo distinto y a veces esa situación o, bueno, esa acción tan pequeña, pues sí puede interesarles a los niños más que muchas otras cosas rimbombantes que pudieran pasar por nuestra cabeza. ¿Por qué trabajar el tema? Convivo con los demás y los respeto. La escuela debe cumplir con su función socializadora porque en ella se favorecen las relaciones interpersonales y se orienta a los alumnos para asumir un papel acorde con los valores socialmente aceptados. Es un espacio de formación y convivencia de personas con diversas formas de pensar, ser y de actuar, lo cual puede generar conflictos que al no ser resueltos afectan la convivencia. Aprender a convivir y respetar implica un reto para quienes forman parte de la comunidad escolar, docentes, alumnos, padres de familia, autoridades educativas, entre otros. La labor del docente es indispensable para que junto con la comunidad escolar y en coordinación con las autoridades se generen condiciones, ambientes y estrategias de formación que permitan al alumno adquirir los aprendizajes vinculados con el desarrollo de habilidades sociales para convivir en la diversidad de manera inclusiva, pacífica y democrática. Vamos a pasar al tema 4, las reglas, acuerdos de convivencia. Entonces, anteriormente había un reglamento del aula que lo imponía el docente. Oh, por Dios, voy a cerrar la ventana. Entonces, luego pasamos a esos reglamentos que se construían entre todos y que el mismo libro de español en sus prácticas sociales del lenguaje invitaba a los niños a ir construyendo entre todos el reglamento del aula, el reglamento de la biblioteca escolar. Y después empezamos a entrar en estos acuerdos de convivencia que a un principio pues no sabíamos ni cómo se estructuraban. Bueno, es importante que las reglas y límites sean informadas de manera clara, que sean respetadas y conocidas por todos los integrantes de la comunidad para lograr compromisos que se cumplan. Deben aplicarse en un marco de respeto, diálogo y constancia para que generen una adecuada convivencia escolar. El maestro orientará al alumno para que reconozca la importancia de respetar y cumplir las reglas establecidas en el grupo y en la escuela para favorecer la convivencia. En todas las épocas, las personas han acordado reglas para convivir pacíficamente en todos los ámbitos de la vida colectiva. Bueno, aunque muchas de esas reglas no han sido como que acordadas en el común de los individuos que integran esa sociedad, sino que pues las personas del poder, ya sea económico o político, han influido mucho. Y ahorita lo que estamos tratando es de que haya esa igualdad en que todos pueden colaborar, en que todos pueden participar para la elaboración de estos acuerdos y que únicamente lo que va a hacer la diferencia de por qué si queda una regla y otra no, pues va a ser uno, la claridad de las ideas, ¿no? Que quede bien clara, que otra, que no sea tan repetitivo, ¿no? Cuestiones como de forma.
También cuestiones que vayan apegadas a la normalidad mínima escolar, a los valores, ¿no? El respeto, la tolerancia, la sana convivencia y también a las palabras que utilicemos. Por ejemplo, nos decían que sean afirmaciones más que negaciones y también que el vocabulario pues, sea amable, educado, ¿verdad? Para no crear más conflictos. Entonces, no va a ser así como de que pues la maestra escogió las reglas y aunque los niños participaron, pues no escogió ninguna porque ella es la que manda. No, sino que la maestra a lo mejor tomó las ideas de los niños, los apoyó para que aclararan más sus ideas, los guió para que observaran cuáles ya estaban siendo repetitivos y entonces en base a eso ya se construyeron estos acuerdos de convivencia tanto en el aula como en la escuela. Bueno, aquí en la parte donde el maestro empieza por sí mismo, ¿por qué es importante cumplir con las reglas que se establecen dentro y fuera de la escuela, como el reglamento de tránsito o el escolar? Considera que se respetan los acuerdos para la convivencia en el grupo y en la escuela. ¿En qué momentos y lugares lo observa? ¿Qué sugerencias haría para favorecer la convivencia armónica? A lo mejor en ese mismo acuerdo de convivencia podemos incluir elementos para esta convivencia armónica. Por ejemplo, hay escuelas con un patio bien chiquitito y muchos alumnos y lo que hacen es que hay dos recesos o recreos. A lo mejor un recreo a las 10, de 10 a 10 y media para los niños más pequeños y otro de 10 y media a 11 para los últimos ciclos escolares o grados escolares, a fin de que no haya algún tipo como de enfrentamiento, a que todos quepan sin lastimarse. Entonces, cada escuela tiene ciertos elementos que le pueden ayudar a favorecer esta convivencia armónica y obviamente esos elementos pues son propuestos por los docentes. Bueno, vamos a ver quién anda por aquí el día de hoy. Bueno, no sé si Susana andas por ahí. No lo sé. Susana. Uh -huh. Sí, aquí estoy. Hola, no seas malita, ¿nos podrías leer eso que se está, el de por qué trabajar el tema de las reglas, acuerdos de convivencia? Ay, deja ver si lo veo. ¿Por qué trabajar el tema? Que no veo muy bien. Las reglas, acuerdos de convivencia. La escuela no es ajena a los problemas de violencia que actualmente ocurren en el país. Por ello, el tema de reglas y acuerdos para la convivencia tiene relevancia fundamental para el trabajo diario en el aula y la escuela. Este apartado temático se orienta a la importancia de las normas con la finalidad de mejorar el ambiente escolar. De acuerdo con Romagnoli, Mena y Valdés, el clima escolar y la forma de convivencia tienen efectos positivos en el rendimiento de los alumnos, en su desarrollo socioafectivo y ético, en el bienestar personal y grupal de la comunidad, así como en la formación ciudadana. Con el estudio de este tema se espera contribuir a la generación de caminos para una mejor convivencia donde los acuerdos se cumplan por convicción propia y se goce de respeto y valoración en lo individual y lo colectivo, y no solamente por temor a las represalias. De esta manera se fomentará en los alumnos el cumplimiento de las reglas como algo positivo y necesario para una convivencia armónica. Gracias. Aquí algo que me gusta de este manual es que te va explicando para qué, o sea, por qué trabajar este tema, porque creo que ahí enlaza la teoría con la práctica, porque aquí nos estamos yendo a elementos prácticos y en esta parte de por qué trabajar el tema viene como la teoría y además lo enlaza con lo que va a ser el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación, que es en donde vienen todos estos elementos de cómo va a ser la educación en la escuela, la vida escolar, en la educación básica. Bueno, en el tema 5, manejo y resolución de conflictos,
Se habla de un conflicto cuando hay deseos, objetivos o intereses contrarios entre personas o grupos de personas. Un conflicto es una situación que causa preocupación y ansiedad porque está fuera de nuestro control. Este surge de repente o se forma poco a poco hasta que ya no se puede negar. Esta ansiedad y falta de control que acompañan a los conflictos nos impiden tener una idea clara de cómo reaccionar, lo que a su vez genera mayor ansiedad. Bueno, por ejemplo, si alguien viene y le grita, bueno, viene un niño, le grita a otro niño, se empiezan a exaltar, se empiezan a empujar, en el empujón uno rebota contra una mesa, ya se pegó a lo mejor en su espaldita y entonces ya se pone más agresivo y ya no es un empujón lo que va a devolver, sino a lo mejor un golpe, un puñetazo, y de ahí se empiezan a ofender porque también hay niños que son mal hablados, ¿no? Y se crea un conflicto de que ya rompieron una regla, ya rompieron el lápiz, arrancaron una hoja y el conflicto lleva a más conflictos, mayor ansiedad. Existen diferentes tipos de conflictos, pero por más sencillos que sean, se requiere de fuerza, valentía y confianza para enfrentarlos. Muchas veces no está en nosotros resolver todo el problema en sí, sino solo aprender a enfrentar aquello que nos toca vivir. Hay estrategias para impedir que la ansiedad, la preocupación y la sensación de falta de control guíen nuestra conducta. Mantener la calma, analizar la situación y decidir qué hacer. Esto también se puede trabajar con los niños. Entonces, si ustedes se fijan, aquí entre paréntesis trae 3 pasos. Detente, piensa y actúa. Y esto me recordó el programa de protección civil cuando haces el simulacro y que todos tranquilos y van caminando y luego ¿qué van a hacer? Van a buscar el área segura y su zona del triángulo de la vida. Entonces me recordó mucho esto, no sé por qué. Detente, piensa y actúa. Bueno, el propósito de este tema va a ser orientar al alumno para que reconozca que el conflicto forma parte de la convivencia y que puede resolverse de manera pacífica. Y aquí de nuevo vamos a interiorizar primero nosotros los docentes estas situaciones para después poder trabajarlas con los alumnos. Como dice, nadie da lo que no tiene. ¿Cuáles son sus expectativas de convivencia en la escuela? ¿Qué entiende por conflicto? ¿Cómo resuelve los conflictos? Porque es importante su intervención y manejo como mediador del conflicto en el ambiente escolar. ¿Qué propondría para resolver de forma creativa y constructiva los conflictos? Y luego, ¿por qué trabajar el tema manejo y resolución de conflictos? Entonces, aquí de nuevo nos lleva a esta teoría, a estas bases pedagógicas, filosóficas, legales de la educación. ¿Por qué? Las escuelas y las aulas son microcosmos donde las personas involucradas reflejan o expresan intereses, puntos de vista o sentimientos que en ocasiones pueden generar un conflicto por contraponerse con los de otros, lo que dificulta llegar a acuerdos ante situaciones que se presentan en la convivencia cotidiana. Pero los conflictos son parte de la interacción social. Entonces, aquí hay algo muy importante. Vamos a enseñar a los niños a ir manejando y resolviendo estos conflictos, pero también no que siempre le huyan al conflicto, porque si no vamos a fomentar en los niños que ellos siempre estén de acuerdo con tal de que no haya conflicto, y no. Recuerden que veíamos que ellos pueden expresar de forma clara y segura un sí o un no, no quiero, pero de manera respetuosa. Entonces va a haber algún conflicto cuando a lo mejor alguien los quiera obligar a comerse un helado que no se quieren comer, cuando a lo mejor alguien los quiera obligar a que le regalen su torta, o diversas situaciones que puedan surgir. Y ellos van a tener que decir sí, sí quiero, o no, gracias, pero no. Entonces, ¿cómo manejar, cómo resolver estos conflictos de una forma asertiva o buscando que sea una forma asertiva? Pero no nada más pensar que el conflicto, ya, qué mala suerte, me tocó un conflicto, o me han tocado muchos conflictos, qué mala suerte. No, simple y sencillamente son aprendizajes para la vida. Hay que usar recursos pacíficos para solucionarlos sin dar lugar a la violencia, ya que esto obstaculiza el desarrollo
de las personas en pisos de enseñanza y aprendizaje del alumno. Es necesario que la esfuerza refuerce su papel como formadora de hábitos. Entonces, mira, aquí en las fases filosóficas y legales, la escuela como formadora de hábitos. Esto de seguro ya venía desde Piaget, desde pues todos estos pensadores, ¿no? Que como Pestalozzi, ¿no? Que en la educación ya tenían una idea de cómo tenía que ser la escuela. ¿Para qué la escuela con muchos niños? Porque van a formar hábitos que conduzcan hacia la convivencia armónica, pues es primordial que los niños reconozcan que los conflictos son parte de la convivencia y que aprendan a solucionarlos por la vía física. Mena, Jauregui y Moreno plantean 3 factores que hacen del conflicto una herramienta de desarrollo. A. La diversidad y la diferencia son valiosas porque enriquecen las ideas y los puntos de vista de otros. B. Permiten reconocer estructuras injustas y a quienes las sostienen, lo cual ayuda a identificar debilidades y obstáculos para llegar a una resolución pacífica. C. Representa una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué oportunidad de aprendizaje? Porque pues en el manejo de esta situación voy a aprender cómo manejar cuando estas situaciones ocurran con otro compañero, en otra aula, en otras circunstancias, ¿no? Entonces ya voy a saber qué hacer, cómo actuar, cómo buscar una solución, ¿no? Por ejemplo, cuando algo que, que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero cuando un niño se lastima, pues muchas veces los otros niños no saben cómo reaccionar. A lo mejor otros se asustan, otros corren, otros gritan, otros avisan, otros lo rodean. Entonces, ¿por qué hacen estas cosas? Los niños no son malos, no lo quieren ahogar, no se quieren, a lo mejor algunos que son inocentes, pues ni siquiera se quieran burlar, sino que no saben cómo reaccionar. Entonces ya uno les dice, no, a ver, mire, vamos a hacer un círculo alrededor de él, pero amplio, como ronda, para que no lo asfixien, vamos a avisar, vamos a ver, a preguntar qué fue lo que pasó, a buscar niños más grandes para explicarles qué pasó y ellos pues más fácil puedan explicarle a los maestros también o a quien haga falta. Si no está cerca a un maestro, pues buscar mientras los niños más grandes para que también ellos puedan apoyarnos con este manejo de la situación en lo que en un par de minutos llega un maestro, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí con un conflicto también, los niños aprenden de esta situación. Lo más importante es identificar los conflictos que ocurren en la vida cotidiana. Dentro del aula y en la escuela, para afrontarlos y solucionarlos en forma adecuada. Durante este proceso, la comunicación mejorará mediante el uso de habilidades dialógicas y el ejercicio de la empatía, lo cual contribuye a transformar la situación, mejorar la convivencia. Es una oportunidad para el desarrollo y el aprendizaje tanto del alumno como del personal docente. Como maestro es fundamental que tenga conciencia de la relevancia de su intervención como moderador y facilitador en la resolución de conflictos. Requiere que usted modele acciones adecuadas, pero también que rechace cualquier muestra de violencia dentro y fuera del ámbito escolar. Vamos al 6. Todas las familias son importantes. Se entiende por familia el grupo de personas con cierto parentesco. Existe la familia nuclear de los padres y los hijos. En México es común que los abuelos, tíos y primos vivan cerca o en la misma casa que las familias nucleares. Muchas veces los niños viven con sus abuelos o tíos sin los padres. Es importante comprender que los diferentes tipos de familia son válidos e importantes para el niño. Por medio de actividades en las que los niños logren identificar y apreciar a su familia, se busca abrir los canales de comunicación entre el alumno y su familia, permitiendo al niño crecer en un ambiente de apoyo y contención por parte de las personas más cercanas, sus familiares. Y también pasamos a yo como maestro. ¿Cuál creo que debe ser mi participación y el grado de involucramiento de los integrantes de la familia en este proceso de formación de los alumnos? La participación de las familias mejoraría la convivencia en la escuela. ¿Por qué?
¿Por qué considera importante trabajar temas que fomenten el involucramiento familiar para generar ambientes democráticos de convivencia escolar? Yo creo que aquí es una parte donde muchos docentes, pues sí, tenemos como esta negativa a integrar a los padres de familia. Yo he escuchado que muchos docentes se oponen porque dicen que cuando tú le hablas al padre de familia, el padre de familia ya quiere elegir. Pero considero que no es razón suficiente para que los excluyas. Y también cuando haya actividades colaborativas con la familia, pues no cargarles la mano, porque también a veces nos vamos a polos opuestos. Tantito no lo quiero ver a los papás aquí y después ya quiero que resuelvan todo un módulo o toda unidad con los niños en un par de días. Y pues total hay los papás que apoyen, que se involucren explicándoles. Entonces yo creo que ahí también como que nos vamos a los polos. ¿Por qué trabajar el tema todas las familias son importantes? Porque la familia cumple una función socializadora. En ella se cubren las necesidades básicas, las primeras relaciones y conflictos, se aprende a comunicarse, se forman los primeros valores, se aprenden reglas de convivencia, se define la identidad personal y social, se configura el proyecto de vida. Esta familia brinda en la vida de cada persona un marco de apoyo, afecto y comprensión. Las familias acompañan el proceso de escolarización para que los niños gradualmente aprendan a ser autónomos, capaces de establecer vínculos afectivos y se desarrollen de manera integral. La escuela y la familia enseñan a los adultos formas de vivir y convivir. Y tienen ciertas implicaciones en la vida escolar estas familias, ¿verdad? Yo creo que también aquí entra, ¿no?, promover en los alumnos el respeto, porque a veces desgraciadamente hasta la comparación de mi familia y tu familia puede crear situaciones de conflictos. Bueno, vamos a la segunda parte de este manual, estrategias de control de grupo, que van a ser para llevarlas a cabo en el salón de clases con los alumnos y con los padres de familia. Son solo sugerencias. Bueno, 1. ¿Cómo lidiar con las acusaciones? Y aquí nos explica. Acusar es un comportamiento que altera la armonía en el salón de clases. Los niños que acusan solo para meter en problemas a un compañero desestabiliza la rutina y la consistencia del aula. Esta conducta es perjudicial para promover la armonía y la cooperación entre los niños. Dicho comportamiento se origina generalmente en la casa. Entonces, por eso veíamos que la familia que vive en la casa, en el hogar, va a tener muchas implicaciones en el aula, en la vida escolar. Los niños aprenden que cuando acusan a la hermana, al amigo o otro integrante de la familia, esa persona se mete en problemas. También saben que si tienen dificultades, los adultos intervienen y las resuelven, por lo que cuando acuden a la escuela actúan de igual manera para llamar la atención. El primer paso para evitar las acusaciones es enseñar a los alumnos la diferencia entre acusar y reportar. Acusar implica meter a alguien en problemas. Reportar es pedir apoyo para ayudar a alguien. Entonces, esto yo creo que sí es muy importante. A mí me pasó una vez que un niño, pues de esos niños que le echan hartas ganas a la escuela, estaba pegando su tarea, pasa otro niño, pues más descuidado, lo empuja y a la hora que lo empuja, pues vuela el resistol y se hace un batidillo. Y no faltó el niño que dice, ay maestra, Luisito ya hizo un cochinero y que no sé qué. O sea, lo están acusando, ¿no? Pero sí hubo otra niña que viene y me dice casi al mismo tiempo, ay maestra, es que Luis no tuvo la culpa. Pasó así y así y así, y pues él está recogiendo, pero pues él no estaba haciendo algo malo y así. Entonces ahí ya está reportando, incluso me está explicando pues que le están ayudando o que le ayude yo para que no se ensucie más su cuadernito del otro niño. Entonces, yo considero que esto sí es muy útil, hacer hincapié en cómo van a realizar este reporte y qué va a ser como para apoyar a alguien a solucionar algo y no para acusarlo. Ya pégale, maestra. No, pues no.
Entonces, creo que es eso, creo que es uno que tenemos, que todos queremos que ahora ya no se le puede pegar al alumno, ¿no? Pero pues que lo regañe fuerte, pero que lo señale. Ahora ya no lo puedes regañar, pero que lo señale, que lo tenga así como que en la mira. Ahora ya no lo puedes así como que estigmatizar, pero que ya no sea su consentido. O sea, por desgracia, los humanos somos así muchas veces, como competitivos en mala onda, ¿no? Pero yo considero que a los niños, sobre todo en educación básica, que todos sean muy chiquitos, pues podemos hacer más buenas personas. Sembrar en ellos la semilla del amor, la tolerancia, el respeto y los valores, el amor al prójimo, y que ellos ejerciten esto de reportar, es pedir apoyo para ayudar a alguien. Mantener la calma, realizar un historial de elogios y una alimentación, decir gracias. Hay niños que no dicen gracias. Y es bien chistoso, porque yo no sabía por qué alguien no dice gracias. No se me hubiera ocurrido que un niño no quisiera dar las gracias cuando le hacen un favor. Y si ha habido niñas que dicen, no, es que él no da las gracias, porque su mamá le dice que no dé las gracias, que a él le tienen que dar las gracias, pero que él no dé las gracias. Y que a él no le están haciendo un favor, que a él lo tienen que obedecer. Y dije, ay Dios, suelte esa serenísima, pues por razón no dan las gracias, y es nuestra obligación. Y entonces ahí ese tipo de niños, pues hacer una reflexión, no como un regaño, porque si así lo educaron en su casa, pues cómo lo vas a regañar, él está obedeciendo, pero sí explicarle, mira, todos tenemos que ser agradecidos con la vida, con el mundo, con nuestros semejantes, y es además parte de la amabilidad, de la socialización, y poco a poco, ¿cómo se dice? Gracias, ¿verdad? Entonces, sí puede pasar que hasta eso sea necesario. Parece que me gusta mucho, sobre todo aquí en el diálogo. Parece que David no está siguiendo la regla de mantenerse sentado cuando está en el salón. Considero que va de la mano con el acusar y reportar. Porque el primero, el de acá arriba, está acusando y el segundo está reportando una situación. Entonces, ¿te parece que me da la impresión que, pues sí, yo creo que sí sería de mucha utilidad, pero también lleva su tiempo eh, integrarlo en las prácticas escolares? La torta de la acusación, a ver, vamos a leer esta. Se compone de dos cumplidos y la acusación en medio. Es decir, si los niños desean acusar a un compañero, primero deben expresar algo agradable acerca de él, después decir la acusación y por último hacer otro comentario amable del compañero acusado. De esta manera pensarán cosas afectuosas del niño que quieren involucrar en problemas. Por ejemplo, Leticia a veces me comparte sus útiles. Hace rato se burló de mi trabajo. Esta misma Leticia aporta ideas interesantes al salón. Y entonces ahí ya se contrarresta esta, pues esta agresión verbal o no sé, intento de acusación contra el compañero. Me gustó la torta de la acusación. Suena bien. Así voy a poner el examen. Respuesta correcta, la torta de la acusación. Tiempo de acusación. Decidió un tiempo específico para acusar. Así al transcurrir las actividades, los niños habrán olvidado por completo el asunto. En caso de lo que recuerden, deben decirlo con la estrategia, la torta de la acusación. Y también yo creo que hay que enseñarles como la importancia o el nivel de importancia de las cosas, ¿no? Luego dicen, fulanito pasó y me empujó. Fue sin querer, pero me empujó. ¿Para qué lo estás acusando si tú sabes que fue sin querer? Contenedor de acusaciones. Tenga un contenedor de acusaciones pequeño. Elabore tarjetas para cada niño y escriba el nombre de cada uno en la tarjeta separada. Cuando los niños quieran acusar, deberán tomar la tarjeta con su nombre y ponerla dentro del contenedor en lugar de desestabilizar la clase. Observe esto en diferentes momentos del día. Si usted ve una tarjeta, vaya con el niño y dígale, veo que pusiste tu tarjeta en el contenedor de acusaciones. ¿Qué te gustaría decirme? Muchas veces para el momento que se acerca a ellos ya han olvidado completamente la acusación. Creo que estas acusaciones olvidadas es porque son simplemente acusaciones sencillas. Si fuera algo importante, pues no lo olvidarían. Y a lo mejor, y aunque lo pusieran en el contenedor de acusaciones, pues seguirían insistiendo, decírtelo al momento. Enseña alternativas.
Enséñales diversos métodos para lidiar con la situación que les molesta, intentando no decirles con exactitud lo que deben de hacer. Como yo les decía, así como invitarlos al diálogo y a la reflexión para que ellos decidan qué es lo que van a hacer. Bueno, aquí va la segunda, ¿cómo manejar las quejas? Y aquí hay varios momentos en estas quejas que están muy similares a la acusación. Llevar el no puedo al sí puedo. Luego el 3, ¿cómo manejar la plática constante? Ay, es ese para mi maestra de primaria, porque yo siempre recibía un sello que tenía un cotorrito que decía plática en clase. Atmósfera divertida, juego de silencio. Bueno, en este juego de silencio considero que entra eso de un candadito, nos vamos a poner. El que se lo quite va a perder. 1, 2, 3. Y como hasta se cierran aquí el cierre y el candadito y lo lanzan, a los niños les gusta mucho y como la cantan, y sí después todos calladitos, como parte de magia. La atmósfera divertida también, eso, los niños empiezan a cuchichear de otra cosa porque están aburridos. Pero si les gusta la actividad, le van a hablar, pero de la actividad. Hablar sin sonido. Ah, que gesticulen y hagan mímica. Bueno, también es una buena idea. La seña del silencio. Ah, ok, que ya les voy a decir silencio así. O como antes, ¿no? Que decían que en vez de aplaudir, vas a hacer nada más así. Ya. Bueno. La 4, ¿cómo lidiar con los gritos? Ay, qué niños tan canijos los de este salón. Bueno, que pueden hacer señales con las manos, que puede ocurrir cuando los niños estén diciendo en voz alta lo que están pensando. Bueno, que los niños van a pedir la palabra levantando su mano con un puño cerrado para establecer que es una emergencia, pero también hay que hacerles ver cuál es una emergencia y cuál no. Entonces, este pide la palabra, esta es una emergencia. Manejar contestaciones irrespetuosas, qué difícil. Tarjeta de citas. Por las interrupciones. Conversación de poder. Está bien, porque los niños se interrumpen mucho. O te quieren cambiar el tema. Bueno, ¿cómo manejar las luchas de poder? A esto yo considero que pasa más en la ciudad, pero en las comunidades rurales no me ha pasado. Pero en la ciudad sí, los niños quieren hablar de su propio tema y les vale tu clase. Bueno, la regla de 3. Cada vez que usted cede en una discusión, es seguro que el niño se involucrará al menos 3 veces más en luchas de poder, ya que percibe que ha ganado, por lo que aprende a mantenerse firme más tiempo que usted. Sí que difícil, ¿no? Los docentes, para bien o para mal, tenemos que aprender de esta psicología, ¿no? De qué significa para los niños. Yo tuve unos conocidos que pues en su afán de no entrar en discusión con su hijita, pues a todo le alcahueteaban y cuando creció hacía unos berrinchazos, pero ya era un adulto. Y considero que les daba todavía más pena ese berrinche ya de adultos, pero ¿qué es lo que pasa? Es esto, los niños miden qué tanto poder tienen. Los niños piensan que han ganado porque creen haber aprendido la manera en que funciona el mundo real. Sin embargo, deben asimilar que la vida no siempre puede tener lo que quieren y cuando lo quieren. Así no funciona el acontecer diario. Y esto es también una vivencia para la vida futura, ¿no? Tú en tu casa o en tu salón de clases podrás tener mucha alcahuetería con tus alumnos, con tu familia. Pero el día de mañana van a ser ciudadanos independientes económicamente, van a ir a trabajar o van a interactuar con otras personas y no pueden estar haciendo estos berrinches ni obtener nada más todo lo que quieren, ni les van a dar la candidatura porque ellos se berrincharon en ser el candidato a presidente municipal. Pues no, a quién le importa que en su casa su papi y su mami lo consientan, pues vale, que eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante, incluso no porque tú no quieras que te quiten el poder, sino para preparar a los pequeños para la vida futura. Yo creo que esta parte sí habría como que incluso tratarla con los padres de familia, cuál es su importancia. Y las elecciones positivas.
que es otra de las estrategias. Bueno, en la 7, ¿cómo tratar los conflictos entre los niños? La mayoría de las veces los conflictos ocurren porque los niños carecen de habilidades sociales y la comunicación para interactuar. Cuando los niños y los adultos se enojan, surge un conflicto. A menudo se dicen palabras que más tarde pueden lamentar. La resolución de conflictos no se produce de manera natural, es una habilidad que necesita ser desarrollada. O sea, no voy a ser yo una buena resolución de conflictos si no lo ejercito poco a poco. O sea, esto va a ir poco a poco. Y aún así, aunque yo sienta que soy muy, yo siempre resuelvo los conflictos, pues sí puede ser algo que se me salga de las manos, ¿no? Un día que estaba yo de malas. Bueno, la mesa de negociación. En el aula, una mesa pequeña con 3 asientos. Un asiento será para usted y los otros 2 para los niños que estén peleando. Cuando estos niños tengan un conflicto, vamos a pedirles que van a hablar a la mesa. El docente va a ser el mediador. Y no van a empezar con las acusaciones, sino con los objetivos finales. Los papeles. Los niños necesitan desarrollar habilidades apropiadas para la comunicación. Y entonces van a realizar obras teatrales. Van a escenificar las habilidades sociales. Miren, eso está muy interesante. Que cuando los niños no, igual y no es que no lo hayas trabajado con ellos, sino que se niega algún niño o algunos niños a internalizar, por favor, no sé, no quieren entrarle a esta resolución de conflictos y a esta cultura de la paz y sana convivencia, pues mediante títeres o mediante una obra de teatro, hasta que ellos se identifiquen y pues les llamen la atención. Aprender a recibir conflictos, gracias. 8. ¿Cómo manejar el enojo y el desafío de los niños? Miren, y aquí está por etapas. Etapa 1, detonante. Salude y analice, estado de ánimo. Los estados de ánimo son contagiosos, las reglas para el enojo, la música. Luego en la etapa 2, que son el momento de la regulación, vamos a ver un tiempo de regulación. Y luego en la etapa 3, la explosiva, la cautela al responder. Cuando el niño ha perdido el control porque la emoción lo rebasó, tenga cautela al responder. Este momento no es idóneo para intentar razonar con él, pero yo creo que eso nos pasa hasta los adultos, ¿no? Cuando estamos así muy explosivos, ahorita no queremos razonar. 9. ¿Cómo manejar el acoso escolar o intimidación? Bueno, actos de generosidad, día del amigo nuevo, ser un modelo a seguir. Esto es bien importante, ¿no? Porque aquí a lo mejor con los actos de generosidad que estás promoviendo entre los alumnos y con esto del amigo nuevo y la cartita del amigo secreto y todo esto, todos nos hermanamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo como persona, como adulto, pues soy mala onda con los otros adultos o con los propios niños? Pues se rompe todo. Entonces, por eso aquí dice sea un modelo a seguir. El juego de papeles, la postura, el desarrollo incluso de los líderes, ¿verdad? Bueno, parte de estas acciones también incluye las entrevistas con los padres de familia. Y aquí hay unos consejos para estas entrevistas. En esas entrevistas se va a hablar respecto a la conducta con los hijos. Bueno, vamos a comentar primero lo positivo. Fíjense, esto yo creo que sí es muy útil en la práctica, porque así tú llegas y les, ay señora, que son niños, ya pegó de nuevo, que no sé qué, que no sé cuándo. Muchas veces la señora dice, no, la maestra no quiere a mi hijo, como el otro niño, es más, chillón, o como la mamá del otro niño, le trae el desayuno a la maestra, o como el otro niño es más salamero, mi pobre hijo, qué necesidad tiene de estar ahí, cargándole la mochila a la maestra. Entonces, se toman muchas cosas, ¿no? Entonces, considero que sí es muy importante esto de comente primero lo positivo del alumno. Entonces, ay, señora, mire, ya su hijo ya está cumpliendo más, su hijo pues ha estado llegando temprano, siempre llega bien vestido, presentable, pero hay algunas cosas en las que tiene que mejorar. Fíjese que últimamente, y así, ¿no? Ya entramos en el detalle. Evitar las etiquetas.
dirigir sus comentarios críticos hacia la conducta en vez de la personalidad, evitar confrontaciones y señalamientos directos con los padres, ya que generan resistencia y una actitud defensiva. Elegir el tiempo adecuado para hablar con los padres de familia. Si el padre de familia se defiende y lo responsabiliza, actúe de manera empática. Si usted opta por la actitud defensiva, no habrá cooperación, sino que logrará un alejamiento del punto central de la reunión. Pacte una alianza con el padre de familia, ya que ambos comparten la labor de educar a los niños. Eso está, yo considero que es muy importante, porque hay algunos papás, podrá sonar bien chistoso, pero hay algunos papás que juran que hay un complot contra sus hijos y contra ellos. Yo, hace muchos años, me tocó escuchar una mamá que cuando pues la citamos porque su niño había sido pues violento con 2 niñas y las había lastimado, y además el siguiente día rompió unas cosas de otros niños, entonces pues sí había que citarlo, y no era la primera vez, ya eran varias veces. Entonces, pero le hablábamos bien, ¿no? Y la señora en algún momento expresó que todo era un complot, que como se estaba divorciando, de seguro el marido no se estaba influenciando en la escuela y que todos la atacaban, que los malditos hombres y ahora también la maldita escuela y las malas maestras y que casi todos la envidiábamos. Y entonces sí llega el momento que te dan ganas hasta como de carcajearte porque es ahora esta telenovela que onda, ¿no? O que incluso pues te puedes enojar, ¿no? Y decirle, oiga, ¿cómo me viene a decir eso, no? Pero partir de la empatía que veníamos acá arribita, bueno, sea amable, educado, y recalcar mucho esta alianza que tenemos entre familia y escuela, y hacerle ver, mire señora, no es por juzgarla, ni a usted, ni a su hijo, estamos aquí gastando tiempo extra porque estamos interesados en esta labor educativa de su niño, porque no lo estamos corriendo, ni le estamos poniendo a lo mejor un reporte más allá de lo local, ni nada por el estilo, ni vayan, estamos fichando o algo así, ni tampoco es para señalarlo, para decirle que ya no venga, que lo debe bajar, no. O sea, estamos aquí porque nos interesa que su hijo mejore estas acciones y que usted nos apoye y que si no los ha sabido lo que viene haciendo, bueno, que ahora que ya lo sabe, pues nos proponga que va a hacer usted en su casa, que vamos a hacer nosotros en la escuela, que vamos a hacer todos en conjunto para apoyarlo, porque el día de mañana, y sí, o sea, sí cambian. O sea, a mí ese alumno me tocó que, ay, no, pero era de lo peor. Hasta recuerdo su nombre. Y era un niño, bien bonito, pero bien maloso. Y entonces yo recuerdo que ya después de meses y meses, ya en algún momento la mamá, pues sí le acabó cayendo el 20 de que, pues no era en su contra. Y también la directora en ese momento le decía a la mamá, no, mire, la maestra trata muy bien a su hijo, yo le he visto que lo trata bien. Si ella, como usted dice, no lo quisiera, pues no lo tratará bien, ¿no? Pero en ningún momento he visto que lo maltrate o que lo golpee, ni nada por el estilo, ni que lo trate diferente o que lo aísle. Le dice, entonces platique usted con su hijo y va a ver que lo trata bien. Y también le decía ahí al niño frente a la mamá, no, mira, la maestra lo se portó bien, y así, ¿no? Pues después de meses y meses y meses, y después en algún momento la mamá le bajó 2 rayitas y el niño como que también, o sea, le sirvió que la mamá fuera cambiando su actitud porque automáticamente el niño cambió. Ahí yo siento que el niño se vea mimetizado con la mamá. Y bien chistoso porque ya cuando se despedía me daba hasta la bendición, ¿no? Después de que la mamá juraba que lo quería yo casi expulsar a su hijo y que le quería hacer la vida miserable, pues ya el niño hasta la bendición me da todos los días al salir. Y bien chistoso, bien tierno, ¿no? Y años más tarde lo vi en un, ¿cómo se llama? Un curso de verano. Y creo que me vio y le he dicho, chin, la que me conoce. Pero pues lo saludé como si nada. Y ya, o sea, pues ya el niñito pasaba y me saludaba. Obviamente ya no era un niño, ya era un adolescente. Y sí, también esa parte yo pienso que sí ha de haber sido como un conflicto, no solo para ese niño, para muchos, ¿no? Les robamos la oportunidad de que en su niñez aprendan estas reglas de convivencia. Y si se las robamos cuando sean adolescentes,
ya no va a estar padre que hagan berrinche, ya no va a estar padre que sean muchas quejas y absurdas, ¿no? O que tengan esta lucha de poder, ¿no? Yo siento que ese niño cuando me vio, haber dicho, ay, sí, la que me conoce en mis ayeres cuando fui lo peor. Pero no, ahí en el curso de verano se portaba súper bien y se ve que se la pasaba súper bien. Y es esto, afortunadamente tuvo esa oportunidad de que hubiera la intervención en esta labor de educarlo como niño, ¿no? Y entonces buscarle y aquí hacer equipo con los papás y remarcárselos mucho, ¿no? Había un señor que me decía que tuvo no sé cuántos hijos, pero los primeros dos bien tranquilos. Y luego tuvo uno, pero tremendo. Y luego volvió a tener otros dos muy tranquilos. Entonces me decía que con el que era bien tremendo, pues no podía con él. Y como estaba muy acostumbrado a que los demás eran bien tranquilos y con cualquier palabrita ya agarraba la onda, pues con el otro se desesperaba, pero a la vez no, el señor no era como que se pusiera más, este, pues es que yo creo que ahí sí necesitaba un poco más de mano dura y no lo hacía porque como que no le daba el carácter. Entonces yo creo que aquí también parte de la equidad es que pues sí habrá niños que necesiten no mano dura en cuanto a castigos, pero sí en cuanto a ser tajantes de que no, ya te expliqué y eso no, en el hogar, ¿no? En algunas circunstancias, ¿no? Y algunos papás también son así como de, ay, no, pues es que a los otros les explico y dicen de todo que sí, me obedecen, y este no. Y pues a mí también me daba risa. Le digo, pues no, señor, es que no todos los hijos son iguales. Afortunadamente, la mayoría le salieron, pues, bien tranquilos y bien amables, agradables. Pero el otro no es que sea malo, como usted dice, sino que, pues, necesita más firmeza de su parte, ¿no? Bueno, hacer sentir al padre de familia como un socio y no como un enemigo. Agradecer su apoyo, reconocer la labor del padre de familia, validar su punto de vista. Creo que esto es bien difícil, pero sí es de mucha utilidad cuando usted le dice, ah, sí, cierto, usted tiene razón, pero mire, hoy en día ya los niños no tan fácil se dejan. Sí, mire, pero eso era cuando usted y yo éramos niños, pero hoy en día, mire que pues ya pues con la tecnología y eso, pues ya hemos perdido a lo mejor pues, un modo de convencerlos. Y no nada más decirle, ay, señor, por Dios, no, sino que sí, o sea, decirle sí, sí, mire, sí, a lo mejor en nuestra realidad, cuando en nuestra juventud, pero mire, ahorita hay estos ciertos elementos que ya modifican la situación, ¿no? Porque a veces, de plano, ay, no, ¿usted cómo cree? Y se ofenden. Bueno, otorgue el crédito y el beneficio de la duda, no justifique ni dé excusas. Evite expresar mensajes de superioridad. Ay, yo creo que eso sí, he visto mucha gente que sí. Muchos docentes que sí lo hacemos y no, no está padre. Ponga en tela de juicio la manera en que el padre educa a sus hijos. No ponga en tela de juicio. Ajá, eso también es muy importante porque te voy a decir, pero es mi hijo, yo lo educo. Ay, no, no por Dios. Hágalos partícipes de la situación, el control y poder que tienen sobre la misma. Esto también, luego hay papás que dicen, pero es que no me obedece, pero pues la mamá es usted, señora. No lo deje ver la tele, pues que él manda. Desconéctela, señora. Súbala arriba del mueble, pero no se la dé. Bueno, nunca den diagnóstico como su hijo tiene un problema de aprendizaje, si tiene dudas o nota ciertos síntomas. Apóyese en los orientadores dentro de la escuela o bien con el director. Creo que esto también es importante porque los niños ni tenían problemas de aprendizaje y nada más nosotros pensamos. O también, si nos vamos de la lengua, podemos causar un conflicto. Bueno, eso fue ya todo con este manual. Estaba interesante, estaba muy chistoso. Bueno, ahora por último vamos a preguntar alguna anécdota, alguna situación que relacionen con este manual, que nos quieran comentar. Y vamos a hacer algunas preguntas que pudieran surgir en torno al manual, ¿no? Que a lo mejor una de las preguntas pudiera ser, los acuerdos escolares son elaborados por A, el directivo, B, los alumnos, C, la maestra o D, la comunidad educativa, alumnos, docentes, padres de familia.
¿verdad? Entonces puede haber reactivos así. Bueno, entonces ahora vamos a realizar esas preguntas. Ahora, la siguiente pregunta va a ser, dentro de los acuerdos escolares, podemos incluir sanciones físicas en contra de los alumnos porque los padres están firmando que dan su aprobación, ¿sí o no? Pues obviamente no, aunque los padres firmaran, pues no. Una situación de violencia física jamás, ¿no? Si es reprobable que pasen en las casas, más en las escuelas. Ahora, también pudiera ser que esta situación física pues fue sin querer, ¿no? Ibas pasando y alguien rebotó contigo, pues también ahí ya no es un golpe, ya es un accidente. Entonces también hacer estas aclaraciones. Bueno, otra de las preguntas que pudiéramos tener aquí es, por ejemplo, la convivencia escolar es uno de los nuevos elementos que se han incorporado a la educación, en donde están, en base a qué se realizó todo este programa de la convivencia escolar. Bueno, en base a los pensamientos y a las bases filosóficas, pedagógicas y legales de la educación. Y desde antes ya se hablaba de convivir, de socializar, solo que ahorita convivencia escolar ya es como más específico. Luego pasamos a sana convivencia escolar, programa escolar de convivencia, para que sí haya esta convivencia sana escolar. Entonces, más que nada entender como los elementos más esenciales de este programa para tener claro cómo va a ser esta convivencia. Bueno, y eso sería todo por hoy. Hasta luego.